Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. En este video quiero mostrarles nuevamente cómo funciona un simulador que recomiendo ampliamente en mis clases de estructura de la materia. El enlace lo pueden encontrar dentro de la carpeta titulada Recursos Educativos Abiertos en la plataforma de Schoology, que también uso para mis clases. Este simulador se llama Efecto Fotoeléctrico, es de FET. Si dan clic en el link, pues los envía directamente al sitio de FET. Aquí pueden descargar el archivo, es un archivo que necesita el programa de Java para ejecutarse. Dan descargar, la descarga es totalmente gratuita. En mi caso, yo ya lo tengo descargado. Voy a abrir el archivo para que veamos cómo es que funciona este simulador. Bien, pues aquí está el simulador abierto. No voy a abundar mucho sobre las cuestiones teóricas, simplemente el objetivo es ilustrar el fenómeno del efecto fotoeléctrico. En el simulador está la ilustración de justamente la placa que va a ser irradiada, de la cual van a emanar electrones cuando se favorezca el efecto fotoeléctrico. Aquí arriba está el dibujito de la lámpara, que es la fuente de luz. En esta parte, un recuadrito amarillo simula un amperímetro o un medidor de corriente. Y aquí esta batería, una fuente de potencial para polarizar las placas. En la zona de la lámpara tenemos dos, digamos, controles. Uno que controla nos permite manejar la intensidad de la luz. Ahorita está en 0%, quiere decir que la lámpara está apagada. El siguiente controlador es un controlador de longitud de onda. Como pueden observar, ahorita está colocado en los 403 nanómetros, es decir, que la lámpara solo emite luz con esa longitud de onda, y este control pues nos permite seleccionar luz que va desde el ultravioleta, pasando por el visible y un poquito el rango del infrarrojo. Deben de tener presente que la longitud de onda, entre más pequeña sea, por ejemplo, si voy al ultravioleta, bajo a los 230, por ejemplo, nanómetros, es una luz de mayor energía, y en consecuencia, si voy aumentando la longitud de onda, incluso hasta llegar al infrarrojo, pues estaremos hablando de una luz de menor energía. En la parte derecha, aquí que dice Target, tiene un menú que muestra 5 metales: sodio, zinc, cobre, platino y calcio, y un sexto, que ahí son los signos de interrogación, que es un metal desconocido. Pueden elegir el elemento que más les agrade para hacer la simulación. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, cobre, ¿sí? Aquí está esta plaquita como naranjita, simula la placa de cobre, ¿sí? Vamos a encender la lámpara, es decir, vamos a darle algo de intensidad. Vamos a ponerle el 50%, cercano a ello. Y como la luz que está emanando de la lámpara pues es una luz de baja energía, pues no pasa absolutamente nada. Es una luz cuya energía no supera la función trabajo, por lo tanto no vemos emisión de electrones y tampoco se mide alguna corriente eléctrica. Si vamos aumentando la energía de la luz, es decir, del infrarrojo pasamos al visible, vemos que aún no hay emisión de electrones. Sigo avanzando, sigo aumentando la energía de la luz, es decir, disminuyo la longitud de onda. Ahorita estamos en la región del visible y estamos en el color azul. Estamos llegando al violeta, y en la región del visible pues no, ninguna de las longitudes de onda en ese intervalo tiene la suficiente energía para que el metal emita electrones. Ahora vamos a luz todavía de mayor energía, que es la luz ultravioleta. Seguimos aumentando la energía de la luz y comenzamos a ver
ilustrados estas esferitas azules que representan los electrones que comienzan a emanar del metal que está siendo irradiado. Si ven la ilustración, pues los electrones están siendo emitidos con una energía cinética muy baja, es decir, van muy lentos. Por lo tanto, también la corriente pues prácticamente permanece en cero, ¿sí? Porque la velocidad de los electrones pues es muy pequeña. Sin embargo, sabemos que si irradiamos con una luz de mayor energía, efectivamente los electrones son emitidos con mayor velocidad o con mayor energía cinética. A su vez vemos que ya el amperímetro o el medidor de corriente comienza a dar una lectura distinta a cero, lo que permite saber que ya hay un flujo, digamos, considerable de electrones a través del circuito, ¿sí? Entonces este es, digamos, el experimento tal cual que nos dice que al irradiar un metal con luz suficientemente energética, pues se logrará que el metal emita electrones, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer algo que nos va a permitir conocer un poco más acerca del potencial de frenado, que es la manera en que podemos acceder al valor de la energía cinética. Recuerden la ecuación, la energía cinética es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado. ¿Y qué es el potencial de frenado? Bueno, voy a apagar un momento la lámpara para concentrarnos en el potencial. Es decir, entre las placas se puede imponer un potencial. Por ejemplo, aquí está representado con esta pila. Si nosotros movemos el medidor de potencial, vean, aquí yo impuse un potencial de 2.2 volts y en la ilustración se ve como esta placa ya la polaricé con carga positiva y la placa contraria con carga negativa, ¿sí? La polarización o la aplicación de potencial se puede hacer en ambos sentidos. Es decir, ahorita puse esta placa negativa, pero si invierto el potencial, ahora esta placa es la que queda positiva y esta es la negativa, ¿sí? Regreso al cero en potencial y ahora sí voy a nuevamente encender la lámpara para que haya emisión de electrones. Y lo que se hace para medir el potencial de frenado es aplicar un potencial que permita frenar los electrones. Entonces es necesario polarizar de forma negativa esta placa para que los electrones se vean repelidos y de manera positiva esta placa para que se vean atraídos, ¿sí? Entonces si nosotros polarizamos de esa manera, ven, allá puse menos 0.40 volts, vemos que esta placa está ya empezando a tener una carga negativa, aquí hay una carga positiva y la corriente disminuye, ¿sí? Si recordamos lo que teníamos en 0 volts, teníamos 0.351 amperes de corriente y empezamos a polarizar esta placa negativa y donde se encuentra el metal de forma positiva, la corriente disminuye. Quiere decir que algunos electrones, vean aquí ilustrados, se frenan y regresan a la placa. Los que llevan una velocidad importante o la velocidad máxima, pues logran vencer esta repulsión y concluyen el camino y cierran el circuito. Sin embargo, puedo yo disminuir o hacer más grande la polarización, la corriente disminuye y más electrones son los que son frenados. Vean este de aquí y se regresan y ya no pueden completar el circuito. Si nosotros seguimos aplicando mayor cantidad de potencial, llegará un momento en que la corriente, vean, está disminuyendo ya de manera importante. Aquí la corriente la puedo hacer que llegue a cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la corriente llega a cero? Que ya los electrones pues son incapaces de poder llegar hasta la otra placa, porque la energía potencial, la diferencia de
de potencial que nosotros estamos imponiendo contrarresta en su totalidad a la energía cinética con la que son emitidos del metal. ¿Sí? Justo cuando se llega a este potencial, es el potencial necesario para frenar a los electrones. Este dato justamente es el potencial de frenado. A partir de este potencial, pues se puede calcular la energía cinética con la cual los electrones son emitidos de la placa metálica, ¿sí? Con este dato que se puede obtener experimentalmente y también la medición de la longitud de onda o la frecuencia de la luz que se irradia sobre el metal, pues es posible calcular la función trabajo del metal y también la frecuencia umbral, ¿sí? Entonces son los datos experimentales que se pueden obtener y de allí obtener los demás datos específicamente para el metal. Bien, pues voy a regresar a un potencial de cero, es decir, sin frenar a los electrones, y voy a regresar nuevamente a energías bajas, ¿sí? El simulador también tiene la belleza o ventaja de presentarnos gráficos. El primero que me gustaría presentar es este de energía del electrón frente a frecuencia lumínica, ¿sí? Hacemos clic y lo que está representando el gráfico es la energía, dice aquí en electron volts, es energía cinética máxima del electrón contra la frecuencia de la luz que se hace incidir sobre el metal, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el infrarrojo, como lo vimos al inicio, o en la luz visible, pues no va a haber efecto fotoeléctrico, es decir, la energía de los electrones pues es cero, no hay electrones emitidos. Si yo me muevo en este intervalo del visible e infrarrojo, vean cómo este puntito en la gráfica, este puntito azul, pues se mueve, pero pues simplemente es una constante allí, una constante igual a cero en todo este intervalo de frecuencias. Aquí ya los datos están expresados en valores de frecuencia, en hertz. Entonces, en todo este intervalo no hay efecto fotoeléctrico, por lo tanto, pues la energía cinética de los electrones es cero. Sin embargo, cuando ya voy acercándome al ultravioleta y la energía de la luz empieza a aumentar, ¿sí? En esta región empiezo a ver que ya hay efecto fotoeléctrico o hay emisión de electrones. Vean cómo aquí ya este punto azul empieza a elevarse en la gráfica, que es simplemente la indicación que a estas frecuencias más altas, en este caso energías mayores, ya es posible observar la emisión de electrones con una energía cinética, digamos, pequeña. Sin embargo, si voy a energía mayor, es decir, a frecuencias más altas, vean cómo este punto en el gráfico empieza a tener una relación lineal con la frecuencia. A mayor frecuencia, la energía cinética de los electrones es mayor, ¿sí? Y puedo aumentar todavía más la frecuencia o la energía, y así como vemos la ilustración de cómo los electrones cada vez son emitidos a mayor velocidad, es congruente con lo que muestra el gráfico. La energía cinética pues es mayor, es una energía que depende del cuadrado de la velocidad, ¿sí? Entonces todavía podemos aumentar más, ¿sí? Y pues completar este gráfico. Ajá. Entonces este es el punto, digamos, máximo, los 100 nanómetros o 3 por 10 a la 15 Hz, que es el intervalo que cubre el simulador. Insisto, esta es una relación lineal entre la energía cinética máxima de los electrones y la frecuencia de la luz. Se puede modelar perfectamente como una recta, y esta intersección, que sería como la raíz de la función, es decir, cuando y es igual a 0, el valor de la frecuencia es justamente la frecuencia umbral, la mínima frecuencia que debe de tener la luz irradiada para lograr un efecto fotoeléctrico. Es la famosa nu0.
justamente este punto donde comienza la recta que describe a la energía cinética máxima como función de la frecuencia. Justamente aquí se puede determinar la frecuencia umbral y multiplicando por la constante de Planck obtener la función trabajo del metal. Entonces es una herramienta adicional que nos da el simulador. En algunos ejercicios de libros de texto nos presentan valores, justamente puntos de esta zona lineal ya con una pendiente determinada, y nos pide calcular, por ejemplo, la frecuencia umbral. Pues lo único que se tiene que hacer es el ajuste lineal de esos puntos y encontrar este punto de intersección de la recta con el eje de las abscisas, que en este caso es la frecuencia, para obtener la frecuencia umbral, ¿sí? Bien, otro gráfico que es interesante es el de, dice aquí, corriente frente a intensidad lumínica. Es decir, cómo varía la corriente conforme variamos la intensidad. En este caso, pues la intensidad es al 50%. Voy a colocar una longitud de onda donde hay efecto fotoeléctrico. Vean que aquí ya empieza a haber efecto fotoeléctrico, por lo tanto comienza a haber corriente. Si yo disminuyo la intensidad de la luz, pues hay una menor cantidad de fotones que llegan al metal y por lo tanto una menor cantidad de electrones van a ser emitidos, que es lo que indica este gráfico. Sin embargo, si la intensidad se aumenta, pues la proporción, la cantidad de electrones que pueden ser emitidos, pues aumentan, porque hay mayor cantidad de luz incidiendo en el metal. Nuevamente es una relación lineal. A menor intensidad, pues menor emisión o menor corriente. Efectivamente, si apago la lámpara, pues no va a haber ninguna emisión de electrones, pero si enciendo la lámpara a su máxima potencia, pues obtendré la mayor corriente registrada, ¿sí? Es otra de las. Por último, vamos a ver un gráfico más que dice corriente frente a voltaje de batería. En este caso ya hay un efecto fotoeléctrico, hay una corriente, pero no se está imponiendo ninguna diferencia de potencial. Entonces voltaje, dice aquí, igual a 0, pues la corriente es la que marca el amperímetro. Como ya vimos, si nosotros pretendemos determinar el potencial de frenado, necesitamos polarizar las placas de manera que los electrones pues vayan frenándose. La corriente disminuye, ya lo comentamos, y es lo que muestra el gráfico. Al polarizar esta placa de manera negativa en este medidor de diferencia potencial, a disminuir o al hacerlo más negativo, la corriente empieza a disminuir, es decir, algunos electrones empiezan a ser frenados. Si disminuyó más, aquí estoy en menos 1,20, la corriente, tanto en el medidor como en la gráfica, están disminuyendo. Y si disminuyo a tal grado que llega una corriente de 0 y los electrones totalmente son detenidos o frenados, ¿sí? Efectivamente a potenciales más negativos, pues el efecto va a ser todavía más marcado. Los electrones ya ni siquiera van a poder aproximarse a la placa contraria, ¿sí? Lo interesante en este punto es que gráficamente podemos determinar el potencial de frenado. ¿Cuál sería? Bueno, pues aquel potencial en donde justamente la corriente llega a 0. Viene disminuyendo esa corriente a medida que el potencial va siendo más negativo y finalmente llega a 0. Es nuevamente como análogo a la frecuencia umbral, pero aquí en el voltaje. Este punto de intersección de esta recta con una pendiente positiva y el eje de las abscisas, en este caso de diferencia de potencial o voltaje, el punto de intersección entre ellos dos va a ser el potencial de frenado si se quiere determinar de manera gráfica.
¿sí? Entonces esta es también otra herramienta que pues tiene el simulador, lo cual también es muy interesante. Volvemos a nuestra batería a 0. Son los gráficos que presenta. Y lo último que hay que comentar es, tiene aquí una opción que dice mostrar solo electrones de alta energía. Si ustedes ven la ilustración, pueden diferenciar que hay electrones que van muy lentos, como este de aquí, que apenas iba avanzando, y electrones que evidentemente pues se desplazan a una velocidad mayor. Si yo selecciono mostrar electrones de alta energía, solamente va a mostrar, ya solamente voy a ver la emisión de los electrones que tienen la energía cinética máxima, es decir, la velocidad máxima. ¿Sí? Ya ven que todos los electrones que emanan llevan ya la misma energía cinética o la misma velocidad, ¿sí? Si queremos ver, digamos, una ilustración un poquito más cercana a la realidad, pues tendríamos que quitar esta opción y ver que pues los electrones, muchos de los electrones pues son emitidos a diferentes velocidades, pero los que son emitidos a la velocidad cinética máxima son los que nos permiten medirles su energía cinética y con ello cuantificar la función trabajo del metal y la frecuencia umbral del mismo. Pues aquí está el simulador, úsenlo, pueden plantearse algunos problemas, tiene la ventaja de que hay un amplio espectro desde mi punto de vista, o sea, pueden probar un rango interesante de longitudes de onda y también varios metales. Aquí usamos cobre, pueden usar sodio. El sodio, como se pueden imaginar, pues es un metal que es más fácilmente oxidable o más fácilmente se puede extraer los electrones de este metal en comparación con el cobre, y ven cómo la corriente inmediatamente incrementa cuando elijo sodio. Si elijo zinc, la corriente ya es menor, es un metal un poquito más resistente a la oxidación o al retirarle electrones, ¿sí? El cobre ya lo vimos, ¿sí? Es un poco más resistente, la corriente es menor. Calcio también es un metal fácilmente oxidable, por lo tanto en el efecto fotoeléctrico pues se puede comportar de esta manera. El platino, como pueden imaginarse, vean, ya estas longitudes tan bajas o luz de alta energía, pues sí hay efecto fotoeléctrico, como pueden ver, pero yo creo que estamos en la región de la frecuencia umbral. Aquí la corriente marca 0, yo creo que si aumentamos un poquito más la energía, ya observamos una corriente, ¿no? Conocemos que el platino es un metal noble, difícil de oxidar, y bueno, el simulador también lo permite visualizar. Y aquí pues está un metal desconocido, ¿sí? Un metal que solamente podemos ver pues la frecuencia umbral. Si ustedes pueden graficar, por ejemplo, para este metal, este gráfico, ¿no? Pueden determinar la frecuencia umbral, una cuestión así, o pueden usar el gráfico de poniéndolo aquí en una longitud donde hay efecto fotoeléctrico, usar este gráfico para determinar la frecuencia umbral y para obtener el potencial de frenado, hacer cálculos, calcular función trabajo, frecuencias umbrales e inclusive buscar en la literatura para ver de qué metal se trata este metal desconocido que trae el simulador. Bien, por mi parte es todo. Espero que sea una herramienta que les sirva, que les ilustre este fenómeno. A veces explicarlo en el pizarrón es complicado, son muchas variables, muchas cosas a lo mejor dinámicas que en la pizarra es complicado transmitir, pero bueno, ya tenemos este tipo de herramientas bastante útiles y que espero que les sirvan. Un saludo cordial a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.